Bien, entonces, como la constante sale al cuadrado, esto me va a salir 1 sobre n cuadrado por la varianza de la sumatoria para i que va desde 1 a n de los xy. Pero la varianza de una suma de variables aleatorias es igual a la suma de las varianzas, o sea que esto me va a quedar igual a la suma para i que va desde 1 a n de la varianza de x, y. Entonces esto me va a quedar 1 sobre n cuadrado por n veces la varianza de x1. N con el cuadrado lo puedo cancelar, y entonces esto me va a quedar la varianza de x1 sobre n, es decir, sigma cuadrado sobre n. ¿Qué significa esto? Bueno, que el estadístico media muestral tiene una medida de variabilidad que esto, a medida que el tamaño de la muestra tiende a hacerse grande, ¿no es cierto?, la varianza de la variable media muestral va a tender a ¿qué valor? Si la muestra se hace grande, es decir, tengo una muestra de 3, una de 5, una de 7, una de 9, una de, no sé, 50, ¿qué va a pasar con la varianza de x raya? ¿A dónde se va esto? ¿A dónde tiende? ¿A infinito? Si el n se me hace grande, la varianza es un número, y yo lo divido por cosas que se hacen cada vez más grandes. Y a cero. A cero. Esto va a tender a cero, ¿no es cierto? Va a tender a hacerse más chico. Quiere decir que la media muestral va a ser cada vez más parecida a la media poblacional a medida que el tamaño de la muestra tiende a hacerse grande, una cosa que tiene bastante lógica, ¿sí? Es decir, es un estimador, podríamos decir que es un estimador eficiente, la media muestral, porque su variabilidad tiende a hacerse pequeña a medida que el tamaño de la muestra se hace grande. ¿Mm? Entonces, si el muestreo es sin reemplazamiento, sin importar cuál es la población de la que proviene esa muestra, entonces yo sé que la esperanza de x raya es igual a mu, y que la varianza de la variable, perdón, esto es si la muestra es con reemplazamiento, ¿no es cierto? La esperanza va a ser igual a la media poblacional, y la varianza del estimador va a ser igual a la varianza poblacional sobre el tamaño de muestra. Si ustedes hicieran muestreos sin reemplazamiento, es decir, si ustedes seleccionan un individuo y lo sacan, digamos, ya no puede ser seleccionado más, entonces la esperanza y la varianza de la variable media muestral son lo siguiente, valen lo mismo. En el caso de la esperanza de x raya es igual a la media poblacional. En el caso de la esperanza de x raya no hay modificaciones. En el caso de la varianza de la variable media muestral, si el muestreo es sin reemplazamiento, a la varianza que encontramos en la filmina anterior, debo multiplicarlo por esta expresión, que es tamaño de la población menos tamaño de la muestra sobre tamaño de la población menos 1. Esa cantidad se llama factor de corrección por población finita. Y es útil cuando, por supuesto, tengo el listado completo de los individuos que forman la población y la tasa de muestreo es mayor al 5%.
¿A qué se llama tasa de muestreo? A la razón entre el tamaño de la muestra y el tamaño de la población. ¿Por qué esa tasa de muestreo tiene que ser mayor al 5%? Porque si la muestra es muy pequeña, este factor de corrección es un número muy próximo a 1. Y entonces estoy multiplicando por algo que es muy próximo a 1, entonces este resultado no va a tener grandes modificaciones. Entonces, pero si la muestra es lo suficientemente grande, entonces este valor, ese factor de corrección, efectivamente modifica el valor de la varianza de la variable media muestral. Entonces, para aplicar el factor de corrección, bueno, primero tienen que tener una población finita. Tienen que conocer todos los individuos, sacar la muestra sin reemplazamiento y además la tasa de muestreo debe ser mayor al 5%. ¿Por qué? Y bueno, porque si la tasa de muestreo es inferior al 5%, este número es un número muy próximo a 1, con lo cual no tiene ningún efecto sobre la varianza de la X raya. Otro estimador que a nosotros nos interesa es la esperanza y la varianza de P-sombrero, es decir, de la proporción muestral. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos estudiar alguna variable cualitativa que la podemos dicotomizar, no sé, por ejemplo, si los individuos de nuestra población trabajan o no trabajan, o si nuestra población fueran los estudiantes de UTN, si aprobaron o no aprobaron, vamos a suponer que es la población que tenemos en consideración son todos los estudiantes que se presentaron a rendir en la fecha de examen de septiembre. Bueno, entonces nos interesaría estudiar si aprobaron o no aprobaron el examen al que se presentaron. En este caso, yo voy a partir de una variable X, ¿no es cierto? X, que va a tener distribución binomial de parámetros n y p, ¿no es cierto? Recuerden que la variable binomial era el número de éxitos en n pruebas independientes. ¿Está bien? Así definíamos genéricamente una variable binomial. Pero a mí no me interesa la variable binomial, sino que lo que me interesa es la variable x sobre n. Es decir, el valor de la variable con distribución binomial dividido el número de ensayos que yo realicé. A esta variable le voy a llamar proporción muestral. Recordemos, ¿no es cierto?, que si X es o tiene distribución binomial, la esperanza de X, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la esperanza de una variable con distribución binomial? Bueno, n por p. ¿Y la varianza? N por p por q. ¿Está bien? Yo lo que quiero encontrar es cuánto vale la esperanza de la proporción muestral. Esto va a ser igual a la esperanza de x sobre n. Esto me va a quedar igual a 1 sobre n por la esperanza de x. Esto me queda 1 sobre n por la esperanza de x. Como x es binomial, esto me queda n por p. Y entonces, la esperanza de la proporción muestral es igual a la proporción en la población. Es decir,
vamos a decir que es un estimador insesgado de la proporción poblacional. Lo mismo que la media muestral es un estimador insesgado de la media poblacional. ¿Cuánto valdrá la varianza de la proporción muestral? Y bueno, deberé sacar la varianza de x sobre n. Esto me quedará 1 sobre n cuadrado por la varianza de x. Esto me da 1 sobre n cuadrado por npq. Esto me queda pq sobre n. Entonces, la varianza de la proporción muestral es probabilidad de éxito por probabilidad de fracaso sobre tamaño de la muestra. Un resultado que, digamos, es bastante evidente en función de lo que vimos para la media, de la variable media muestral. Bueno. Si el muestreo es sin reemplazamiento, por supuesto, tengo que afectarlo si es que corresponde por el factor de corrección por población finita. Bueno, aquí tienen un resumen de esto es mu. La media muestral, la esperanza es la media poblacional, la varianza es sigma cuadrado sobre n. La proporción muestral, la esperanza es la proporción poblacional, la varianza es PQ sobre N. La varianza muestral, si ustedes hacen la esperanza de este S cuadrado, van a llegar a la varianza poblacional, y acá esto lo vamos a dejar. Y abajo tienen los muestreos sin reemplazamiento. Lo próximo que voy a mencionar es el enunciado del teorema central del límite. Este teorema no lo voy a demostrar, pero es un teorema muy importante, porque a partir de este teorema nosotros vamos a poder hacer vamos a poder desarrollar todas las herramientas que corresponden a intervalos de confianza y test de hipótesis. La variable x, o sea, yo tengo la variable de origen, ¿no es cierto? Lo que yo he recolectado de la población, la altura. Si la variable altura en la población madre es normal, entonces la variable media muestral también va a tener distribución normal con media igual a la media poblacional y varianza igual a varianza poblacional sobre tamaño de la muestra. Y si el muestreo es sin reemplazamiento, voy a tener que x raya va a tener también distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrado sobre n por el factor de corrección por población finita. El problema no es si la variable x, la que yo recolecto de la población, es normal. Ese no es el problema, porque sé que la media muestral de una variable con distribución normal también va a ser normal. El problema es si mi variable de origen, es decir, la variable que yo recolecto, no es normal. ¿Qué pasa con la distribución de la x raya? Bueno, el teorema central del límite asegura que, fíjense lo que dice, la media de las muestras aleatorias de n observaciones independientes extraída de una distribución cualquiera, es decir, no tiene que ser normal, la distribución puede ser cualquiera, de media mu y varianza sigma cuadrado, finitas, tienden a distribuirse normalmente a medida que el tamaño de la muestra aumenta. Con media igual
a la de la población y varianza igual a la de la población dividida el tamaño de la muestra. Estos resultados son válidos siempre y cuando la muestra sea grande. En general, van a encontrar en la bibliografía que n tiene que ser mayor que 30. Ese 30, tómenlo de manera arbitraria, ¿no es cierto? Es decir, ahora con los software que hay o programas específicos de estadística, uno puede saber a partir de qué tamaño de muestra esta variable se transforma en normal. Lo que ustedes van a encontrar en la bibliografía es n mayor que 30, n mayor que 50. Yo lo que les digo, esto es un valor relativo, ¿no? Un valor de referencia. Y lo mismo pasa para la proporción. La proporción muestral va a tener distribución normal con esperanza igual a la poblacional y varianza P por Q sobre N, siempre que se verifique que N por P y N por Q es mayor que 5, o también pueden encontrar en alguna bibliografía que N por P por Q sea mayor que 3. Este teorema es el nudo, digamos, es lo que a mí me permite luego hacer los razonamientos para intervalos de confianza y para test de hipótesis. Yo acá lo puse para la media, este test también vale para la variable W, entendiendo la variable W como una suma de n variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas XY. Bien. ¿Dudas hasta acá? ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Quedó duda? No, de mi parte no hay duda. Paloma. Por el momento no. Bien. Yo voy a llegar hasta acá hoy. Porque tendría que empezar con distribuciones derivadas de la normal y no voy a llegar. Entonces, voy a dejar acá y el próximo encuentro que tengamos, en el que desarrollemos clase, vamos a seguir con distribuciones derivadas de la normal, básicamente dos, que son las que vamos a usar, t_student y chi cuadrada. También quiero recordarles, bueno, no sé si lo hablamos, Silvana, que el 8 de octubre estaba el práctico. Sí, Sí, lo lo habíamos hablamos la hablado. semana pasada. Bueno, Sí. recuerden que el 8 de octubre va a estar el práctico de distribuciones. Por lo tanto, no se dejen estar. Miren que el 8 de octubre llega rápido y para que puedan hacer sus consultas. Si no ¿Se hay... podrá? Sí. No, después lo hablamos con los chicos, no sé qué dicen ellos, pero a lo mejor van a pedir, y yo me adhiero a... ¿Se acuerdan que los otros los pudimos hacer los sábados por la mañana? Sí. No sé si... Sí, incluso se lo habíamos propuesto que ustedes elijan. Bueno, pónganse de acuerdo. Si les parece bien, O lo sea, hacemos. si la mayoría está de acuerdo, o sea, tampoco quiero que sea decisión de dos, ¿no? Porque No, obviamente no. El curso está formado por más gente, por más que no participen en las clases, lamentablemente, porque esto ahora se empieza como un poco a complicar, porque fíjense que yo ahora empecé a usar estadística descriptiva, le cambié los nombres, ahora ya no tengo no voy a hablar más de un estadístico, voy a hablar de un estimador.
y necesito las probabilidades, y necesito las distribuciones, y necesito todo, pero bueno, cada uno decide si participa o no. Pero si todos están de acuerdo, yo por mi parte, y creo que Silvana tampoco tiene problema de hacerlo el sábado. Bien, bien. No, de todas maneras, bueno, no conozco, yo hago 3 materias nomás, entonces no sé Claro. cómo irán con las otras, pero bueno, después lo charlamos con ellos. Sí, eso, si ustedes después tienen una decisión común, que todos los que van a participar del práctico están de acuerdo, por nuestra parte no hay problema, porque para nosotros es solamente habilitarlo. Entonces, vos, Pablo, te ocupás de darnos una respuesta para el jueves, o de recolectar las opiniones del resto de los chicos. ¿Querés que yo mande un correo a todos preguntando? Sí, no hay problema. De última, está Paloma ahí, sí, ¿no? Sí, está Paloma, Paloma, ella hace las materias con los otros chicos, así que ella puede tener más. Pero tenemos un grupo todos juntos, así que lo consultamos entre todos, no hay ningún problema. Si no, yo puedo poner un correíto comunitario y que cada uno me responda, y bueno, y de ahí sacamos si están de acuerdo o no. Bueno, sí. Bueno, dale. Bueno, de mi parte, muchas gracias. No, gracias a ustedes por quedarse, y gracias a ustedes. buena semana. Buena semana. Nos vemos el jueves. Chao, gracias. Chao, hasta luego. Chao. Bueno, cada vez tenemos menos, Silvana. 2 ahora. Sí, van cayendo los soldados. Bueno, pero te digo que mi hermano, que da sistema de representación, también dice que cada vez se ponen, hay menos. Va a haber que ver en el trabajo práctico, a ver cuántos se presentan. A mí me da él sospecha lástima que han dejado. Él dice que para él dejaron y van a retomar el año que viene. No sé. No, ¿sabes por qué? Yo, ¿sabes en qué me fijo? No sé si la tengo abierta. La plataforma. Por ahí hay algún chico que hace mucho que no entra, pero el otro día apareció. Ay, sí, no, lo voy a mirar. Sí, pero después, No, ¿no? Que estoy grabando, ya después lo corto con él.